Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos viendo. Lo que dijimos fue la comunicación, ¿cómo va a ser la comunicación entre capas? ¿No? Ya planteamos el modelo, que vamos a hacer un modelo de capas, que cada capa se va a encargar de una parte. Pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros para comunicarnos con cada una de esas capas? La capa va a ofrecernos un conjunto de funciones, ¿sí? Para que la capa superior, ¿sí? Pueda utilizar funciones de la capa inferior. Entonces, generalmente van a estar vinculadas. No es que es como que le voy a preparar, ¿sí?, la información para que cuando pase a la otra capa ya tenga preparado la siguiente función que vamos a tener que ejecutar. Como por ejemplo el ejemplo que habíamos visto del vuelo. Cuando nosotros pasamos ya el embarque, vamos a estar habilitados para poder subir al avión y despegar. Bueno, sin ese paso previo y sin armar toda esa estructura o ese servicio no vamos a poder, o lo mismo, sin haber despachado el equipaje, no vamos a poder embarcar, ¿sí? Porque vamos a tener la valija. Entonces nos van a preparar previamente para poder hacer esa función. Cada capa en un nodo se va a comunicar con su igual en el otro lado. O sea que, ¿qué pasa? el, el servicio, por ejemplo, de despache de equipaje, va a estar en contacto, porque la función, el servicio, tiene que ser tanto cuando se entrega el equipaje como cuando se despacha. O sea, cuando yo lo dejo en el aeropuerto de origen, tiene que ser un servicio similar para que yo pueda recogerlo. Entonces tienen que estar en contacto. ¿Cómo hacen para enviar eso? ¿Sí? Entonces, esa capa va a estar en contacto, la capa de ese servicio, como para saber que esa comunicación, en este caso, que ese servicio pueda ejecutarse bien. Entonces, no vamos a tener solamente comunicación y preparar las funciones de una capa hacia la otra, tanto capa que esté bajando como capa que esté subiendo, porque en el origen recuerden que baja, pero en el destino sube. Entonces tiene que tener una comunicación y una adecuación de servicio y de funciones de una capa a otra, y por otro lado tienen que estar en contacto, ¿sí?, con el otro lado, pero en el mismo servicio de la capa. Entonces, servicios, interfaces y protocolos. Este modelo lo que va a distinguir son entre servicios, que van a ser las funciones que va a cumplir cada capa, es el qué hace esa capa, ¿sí? ¿Cuál es la función específica que va a realizar esa capa? ¿Sí? Las interfaces van a ser justamente esa adecuación que tenga que hacer para el pasaje de una capa a otra. Cómo las capas vecinas pueden solicitar o dar servicio. ¿Sí? En este caso, supongamos que estamos enviando algo desde la capa A va a pasar a la capa B, pero cuando se recibe de la capa B va a pasar a la capa A. Entonces, ambas tienen que tener una relación para poder saber qué cosas necesitan, ¿sí?, o qué servicios necesitan para poder hacerlo. Y luego van a estar los protocolos, que van a ser las reglas para que las capas pares se comuniquen entre sí. Un protocolo es, por ejemplo, decir, bueno, necesito tener el equipaje con una etiqueta en el origen para poder después ver que esa misma etiqueta se reciba en el destino y que la persona que despachó el equipaje pueda identificarlo con esa etiqueta. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a poder realizar un protocolo para poder garantizar que la entrega y el equipaje que fue despachado en el origen sea recibido bien en el destino. ¿Sí? Esas son reglas que se crean, ¿sí?, para poder garantizar eso. Entonces necesitamos primero las funciones de cada capa va a tener una función específica, después la interfaz para ponernos de acuerdo cómo hacemos el pasaje de una capa a otra, y luego cómo hacemos el protocolo para garantizar que el servicio y la función de la capa se haga de manera efectiva y con reglas claras. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, ¿sí?, vamos a tener algo que se llama encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Es preparar justamente lo que viene de la capa superior y encapsularlo en un problema que ya no le afecta a la capa inferior. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, nosotros al principio tenemos aplicación, presentación y sesión, que es la parte más de software, ¿sí? Cómo abrimos un navegador, cómo presentamos los datos, cómo iniciamos una sesión con algo remoto, por ejemplo. Y luego sí necesitamos ya en las capas inferiores tener
elementos para poder etiquetar, como era la etiqueta que le ponemos a una valija, bueno, vamos a tener etiquetas para poder garantizar que en cada capa se realice el servicio que se necesita. Entonces le pongo como una especie de encabezado. Los datos van a viajar y van a estar, de estas tres capas van a estar solo los datos crudos que son los unos y ceros que están transmitiéndose para que sean transportados del origen al destino, ¿sí? Acá están los datos crudos que es un pedacito de mi foto, por ejemplo. A esos datos crudos yo le voy a agregar un encabezado de capa 4, por eso es 4, ¿sí? Para poder identificar en esta capa de transporte todo cómo se va enviando de un lugar a otro. Cuando la paso a la capa inferior, ya no, este encabezado de capa 4 ya no lo va a necesitar. Lo que hago es encapsular todo esto y para mí ahora en la capa inferior todo esto van a ser datos. ¿Se entiende? Es como que yo encapsulo, ¿qué es encapsular? Agarro todo, vamos a hacer un punteo, agarro todo esto que está acá y lo meto adentro de los datos, ¿sí? Y voy a ver como datos todo, el encabezado y solamente voy a generar un nuevo encabezado, pero va a ser de la capa 3, ¿sí? Entonces, luego, cuando estoy en la capa 3 y le paso a la capa 2, hago lo mismo. Todo esto encabezado de capa 3 más datos, lo vuelvo a encapsular y lo pongo como datos en la capa inferior y genero un nuevo encabezado de capa 2. Y por último, encapsulo todo lo que está en el encabezado de la capa 2 más los datos y los pongo como datos ya para que acá empiecen a viajar 1, 0, 1, 0 a través de un medio que puede ser un cable o una señal Wi-Fi. Entonces acá ya empiezan a bajar bits, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estoy llegando? Y tengo que hacer la desencapsulación, que sería, bueno, acá tengo los datos, separo. A ver, ¿cuál era el encabezado 2? El encabezado este va a ser la etiqueta que me va a decir si esto se cumplió bien desde el original. Si la capa de enlace realmente se comunicó como debía y llegó la información que debía llegar. Que es lo mismo que una vez que desencapsulo esto, esto elimino la capa 2 porque ya no me sirve, porque yo estoy en la capa 3. Entonces ahora sí abro el desencapsulo, lo que me quedó de datos, y ahí me aparece el encabezado o la etiqueta de la capa 3 para ver la información. Y bueno, y así voy hasta llegar hasta las capas superiores, ¿sí? Entonces, la encapsulación, cuando un protocolo de la capa superior va a enviar datos a su par, les entrega al protocolo de la capa inferior toda esta información. Y el protocolo de la capa inferior no sabe si el de arriba envía una imagen, un correo, una secuencia. No, no lo sabe. Lo único que sabe es que le llega un fragmento de información que está encapsulada y que le agrega un encabezado para poder chequear que pueda enviar bien ese dato. Luego, el protocolo de la capa inferior va a crear su mensaje, ¿sí? Agregando la información de control, que sería el encabezado este, para utilizar entre pares. Y ese encabezado va a servir para comunicarse entre origen y destino, ¿sí? De esa capa puntual. Sería como etiquetarla de valija, más o menos. Entonces, por otro lado, los datos entregados por el protocolo de la capa superior dentro del mensaje se llama cuerpo, o sea, eso que decíamos como datos, bueno, ese va a ser el cuerpo del mensaje. ¿Por qué? Porque va a ser toda la información que va a entregar cualquiera de las capas. Y la operación de meter ese mensaje en el nivel superior se va a llamar desencapsular y el de meter a la capa inferior se va a llamar encapsular, ¿sí? Cuando le metemos un header, ¿sí? Al dato lo llamamos encapsulación porque estamos como encapsulando, justamente agarrando todo lo que está en la capa esa y lo bajamos como datos a la capa inferior, ¿sí? Bueno, ahora en el próximo video vamos a desglosar justamente y vamos a explicar bien cuáles son cada uno de los data units que se llama, ¿sí? De cada una de las capas que vamos a tener. Ya para adelanto que tenemos la capa de segmento, o sea, el PDU segmento, el PDU paquete, el PDU trama y después tenemos los bits, ¿sí? Eso va a ser lo llamado y que cada capa, que después vamos a estudiar de a poco, esto es solamente una presentación, vamos a verlo en detalle.